vamos a abordar el día de hoy. Vamos a iniciar por la definición y qué es el hipotiroidismo congénito. Se dice que el hipotiroidismo congénito es la disfunción variable del eje hipotálamo-hipófisis tiroideo presente en el nacimiento, generando una producción insuficiente de hormona tiroidea, en la cual se presentan anomalías, ya pueden ser estructurales o funcionales, que ocurren durante la vida intrauterina y se pueden detectar durante el embarazo, en el parto o incluso después del nacimiento del bebé. Para hablar rápidamente de la fisiología de la hormona tiroidea, tenemos este pequeño esquema que tenemos aquí al lado, en donde nos muestra el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, en donde tenemos la regulación de las hormonas y el feedback negativo que estas hacen en el eje. Para hablar un poco de embriología de la glándula tiroidea, tenemos que saber que la formación de la glándula está a partir del conducto tirogroso por la formación en el suelo de la faringe dado por una invaginación de la misma. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que el bebé en las primeras semanas de su gestación no va a producir hormona tiroidea, entonces esta va a ser suplida por la hormona de la madre, que atraviesa hacia la placenta y llega al feto. La glándula tiroidea es la primera glándula endocrina en desarrollarse e inicia en el día 24 a partir del endodermo a través de los procesos de gemación, primordio y migración. En la semana 7, la glándula tiroidea va a presentar una bilobulación. A partir de la semana 10, vamos a presentar el inicio de la formación del folículo. En la semana 11 empieza la aparición del coloide. En la semana 20 inicia el aumento de la TSH neonatal y a partir de la semana 35 ya vamos a presentar hormonas tiroideas maduras en el feto como T3 y T4. Listo, entonces para hablar un poco sobre la síntesis de las hormonas tiroideas, tenemos, como vemos en pantalla, la célula folicular que está ubicada en la glándula tiroides. Entonces, para hablar ya específicamente, tenemos que, como explicó mi compañera, el estímulo de la TSH que se produce por la hipófisis, que llega a través del flujo sanguíneo. Llega al receptor de la TSH, lo cual nos va a inducir por factores de transcripción y segundos mensajeros que en el núcleo de la célula folicular se produzca a través del DUOX2 activado la síntesis y la maduración de la tiroglobulina. A su vez, esto en el mismo modo va a que todo el yoduro que se obtiene a través de la ingesta de alimentos, va a ingresar por el transportador NIS en compañía del sodio a la célula folicular. Pero como ustedes saben, el sodio permanece a nivel extracelular y el potasio es el ion intracelular. Entonces, para mantener ese equilibrio hidroelectrolítico, se activa la bomba sodio-potasio ATPasa para sacar ese sodio de la célula e ingresar el potasio. Esto hace que a través de que ya tengamos el yoduro y la tiroglobulina, el DUOX2 vuelva a actuar para ingresar el peróxido de hidrógeno a través de la célula y el yoduro ingrese por la pendrina a el coloide. Ya en el coloide tenemos lo que sería la tiroglobulina y el yodo, que a través de la oxidación por la tiroperoxidasa se produce la yodización de las partes de tirosina de la tiroglobulina, formando la T1 y la T2 o la monoyodotironina y la diyodotironina, que a través de procesos de organificación, condensación y acoplamiento junto con la tiroperoxidasa tenemos la formación de la T3 y la T4 por la unión de dos monoyodotironinas y una diyodotironina o dos diyodotironinas o una monoyodotironina y una diyodotironina, haciendo que por procesos de endocitosis y proteólisis se desprenda esas partículas de la tiroglobulina y nos genere que por acción de la megalina puedan exocitarse al flujo sanguíneo. Pero entonces acá tendríamos la triyodotironina y la tetrayodotironina y residuos de tanto de la tiroglobulina como residuos de monoyodotironina y diyodotironina, que incluso estos pueden ser reclutados o reciclados nuevamente a nivel intracelular y que van a volver al coloide para volver a iniciar ese proceso de formación. Ya cuando tenemos las hormonas formadas a través del receptor MCT8, van a viajar a el torrente sanguíneo por medio de la albúmina, por medio de la transtirretina, por medio de la proteína fijadora de la hormona tiroidea para llegar a los efectores o a su órgano diana.
Entonces, de acuerdo con eso, tenemos la primera pregunta que les va a aparecer en pantalla y es para ustedes, ¿cuál es la forma activa de la hormona tiroidea? Primera opción T3, segunda opción T4 o ninguna de las anteriores. Vamos a dar 10 segundos. Recuerden que en sus pantallas debe aparecer la pregunta, si no, en la sección donde aparece un triangulito, un cuadrado y un círculo, que es la sección de actividades, aparecen encuestas. No importa que no sepan la respuesta a esta, la idea es saber su opinión, saber qué han escuchado. ¿Listo? Mientras terminan de votar, la idea de esto es que, como les vamos a mostrar en pantalla, la hormona tiroidea tiene requerimientos de yodo en la alimentación. Como vemos, todo parte del yodo en sangre. Para esto tenemos unos requerimientos básicos, tanto de los recién nacidos, de los escolares o de los adolescentes, como en el embarazo y la lactancia, de ciertos microgramos días de yodo, que estos van a ser suplidos pues por la ley en Colombia que ya nos permite que la sal sea yodada o a través de la alimentación como los pescados, la comida de mar y los alimentos como el huevo y los lácteos. Entonces, teniendo en cuenta sus respuestas, vamos a ver que la mayoría respondió T3, es correcto. Vamos a ver que a nivel sanguíneo la hormona que predomina es la T4, que es la que es más abunda en torrente sanguíneo, y la T3 no, porque tiene una vida media más corta. Pero a nivel intracelular vamos a ver cómo la T4 se convierte en T3 o la T3 ingresa directamente a la célula y es la forma activa la cual nos va a permitir la transcripción de genes a través del núcleo y nos produzca las proteínas necesarias para generar el efecto a nivel de los diferentes órganos diana. Es así como vemos que a nivel del sistema nervioso central nos regula el ciclo sueño-vigilia, la diferenciación celular, el desarrollo neuronal, la mielinización y la sinaptogénesis, todo esto dado principalmente a nivel fetal por la hormona materna. Sí, porque pues esto es por influjo, ya que como nos mencionó Vale, tenemos que hasta la semana 20 empieza a producirse la hormona tiroidea. Esto todo nos va a permitir para que se genere la maduración y la creación adecuada de la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. A nivel pulmonar, la diferenciación celular y el consumo de oxígeno para la producción de surfactante para la maduración pulmonar. A nivel cardíaco vamos a ver cómo tenemos el inotropismo, el cronotropismo, el consumo de oxígeno dado por el aumento del gasto cardíaco, donde por acción de las catecolaminas en los receptores beta-adrenérgicos nos va a inducir esta acción a través del músculo cardíaco. Tenemos a nivel metabólico el aumento de la tasa metabólica basal, el aumento de la gluconeogénesis y la glucólisis, porque acá esto nos induce un proceso de catabolismo para la síntesis de glucosa. Tenemos también a nivel pancreático pues el aumento de la sensibilidad a la insulina, a nivel renal la retención de sodio y agua, por acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, específicamente por la renina. Tenemos en el tejido adiposo la lipólisis y la inducción de la termogénesis a través de la termogenina 1. A nivel gastrointestinal, el aumento del peristaltismo, porque no solo a través de, esta no solo actúa a través del músculo cardíaco, sino a través del músculo estriado y el músculo esquelético. A nivel óseo, el proceso de osificación con la reabsorción ósea y todo mediado por los osteoclastos y la diferenciación de los órganos sexuales, específicamente los externos. Listo, entonces vamos a hablar sobre epidemiología. Entonces tenemos que tener en cuenta que el hipotiroidismo congénito es causante de 1 de cada 5 muertes infantiles. El 50% de los pacientes que padecen esta enfermedad desarrollan una discapacidad moderada severa y 276.000 recién nacidos fallecen en los primeros 28 días a causa de esta. Entonces, de acuerdo a lo que les menciona mi compañera, vamos a tener la siguiente pregunta y es, ¿el hipotiroidismo congénito es la principal causa de retardo mental prevenible? ¿Ustedes qué consideran? Ya pueden votar. Listo.
Entonces, a nivel mundial, se dice que la incidencia varía de acuerdo a la región geográfica. Como pueden observar ahí, en el este asiático es mucho más prevalente, sin embargo, el sudeste asiático y los hispanos también tienen una prevalencia de importancia. Es una relación 2-1 con respecto a mujeres y hombres, es más común en hombres, en mujeres, perdóname, y es la trisomía 21 tiene una prevalencia importante porque es 1 en cada 50 niños. Para hablar de Colombia, la patología endocrina con mayor frecuencia está presente en 1 de cada 2.500 a 3.500 nacidos vivos. Los prematuros gemelares del mismo sexo tienen una mayor prevalencia de esta enfermedad. La presencia de malformaciones se encuentra en un 3% recién nacidos vivos y del 10 al 15% en recién nacidos muertos. El hipotiroidismo primario se encuentra en una prevalencia de 1 en 2.500 a 3.000 bebés, y el central de 1 a 65.000, de 65.000 a 100.000, y 3.2 millones de pacientes que tienen esta enfermedad sobreviven con discapacidad. Por lo anterior, sí, la respuesta a la pregunta anterior es sí, pero con adecuado diagnóstico y manejo, los niños pueden prevenir estas complicaciones dadas por el hipotiroidismo congénito. Aquí les presentamos una gráfica sacada del Instituto Nacional de Salud, en donde se demuestra el comportamiento del hipotiroidismo congénito en Colombia y la incidencia que ha tenido a través de los años. La prevalencia por 1.000 nacidos vivos, por 10.000 nacidos vivos, y ahí podemos observar que ha disminuido a través del tiempo. Y en la parte de abajo tenemos la tasa de prevalencia de hipotiroidismo congénito confirmado según la identidad territorial de residencia en Colombia, comparado con la población colombiana en general. Entonces, ya para hablar un poco de la etiología y cómo se origina esta patología, como vimos, está asociado a malformaciones congénitas, ¿cierto? Entonces, estas malformaciones se dice que en el 50% es de causa desconocida, el 10% puede ser a causa genética, el 15% de origen teratogénico y el 25% de origen mixto o multifactorial por la interacción del origen genético y ambiental. Teniendo en cuenta eso, vamos a tener dos causas principales: la disgenesia tiroidea y la dishormogénesis. La disgenesia tiroidea asociada a toda la formación de la glándula tiroides y las alteraciones que ésta puede presentar, y la dishormogénesis, donde vamos a ver que se pueden alterar el proceso de la síntesis de la hormona tiroidea, como vimos anteriormente. Entonces, acá tenemos una lista de las principales causas, en donde están 7 enlistados, como el déficit del defecto del atrapamiento del transporte del yodo, las alteraciones en la organificación, el déficit de las yodotironinas o las yodotirosinas, alteraciones en la síntesis de la tiroglobulina o incluso en la insensibilidad de la TSH, lo cual nos va a dar a entender que todo el proceso de la síntesis de la hormona tiroidea es un proceso secuencial, es decir, que si se altera uno, no vamos a tener una adecuada hormona tiroidea. Entonces, acá vamos a ver cómo hay diferentes tipos de hipotiroidismo. Tenemos el hipotiroidismo congénito primario, el central, el periférico o el transitorio. El primario, a las dos opciones previamente mencionadas, la disgenesia de la hormona tiroidea asociado al desarrollo anormal de la glándula, esto por mutaciones específicas en los factores de transcripción mencionados ahí. La dishormogénesis por la producción impedida de la hormona tiroidea, principalmente asociada a alteraciones en mutaciones en el DUOX2, en la tiroperoxidasa, en la tiroglobulina, en el transportador NIS y en la resistencia a la TSH en las mutaciones por el gen GNAS1. A nivel central o el hipotiroidismo secundario tenemos que es ya dado por efectos sobre todo en la hipófisis y en el hipotálamo. Entonces tenemos una deficiencia de la TSH por mutaciones en las subunidades de esta, la deficiencia de la hormona liberadora tirotropina a nivel del hipotálamo, la resistencia a la TRH o ya asociada a factores de transcripción involucrados en el desarrollo o función de la glándula hipófisis. Tenemos el hipotiroidismo congénito periférico asociado a la resistencia de la hormona tiroidea, es decir, que tenemos buen estímulo del hipotálamo, tenemos buen estímulo de la hipófisis,
llega el estímulo a la glándula tiroides, se produce muy buena hormona tiroidea, pero a nivel de los órganos diana está alterado por mutaciones en receptores específicos de esta o anomalías en el transporte, sea en la albúmina, la transtiratina o la proteína fijadora de hormona tiroidea. Y en el hipotiroidismo congénito transitorio está asociado al uso de drogas maternas antitiroideas o más específicamente en la tirotoxicosis, donde la madre genera anticuerpos contra los receptores de la TSH. En menor frecuencia, pues está asociado a los hemangiomas hepáticos congénitos. Los factores de riesgo que podemos presentar, de los más relevantes, tenemos la prematuridad, los pacientes gemelos, los pacientes que presentan trisomía 21 y el bajo peso al nacer. Sin embargo, tenemos muchas otras, dadas como los nacimientos múltiples, el sexo femenino ya que es más prevalente en este, etnia y raza, la consanguinidad, la diabetes mellitus, que los bebés hayan nacido con macrosomía, una suplementación materna, el hipo o el hipertiroidismo materno o una madre con tirotoxicosis. Algunos diagnósticos diferenciales del hipotiroidismo congénito pueden estar dados por la presentación de este. Entonces tenemos el mixedema, dado por mucopolisacaridosis 1 y 2 y gangliosidosis, el síndrome de Beckwith, el síndrome de Albrecht y el síndrome de Down. Para hablar de la clínica, es importante saber que del 80 al 95% de los recién nacidos son asintomáticos y que podemos presentar unos pacientes del 25 al 50% que tienen concentraciones normales de T4, pero esto es explicado por el paso placentario que mencionamos anteriormente. La clínica de estos pacientes los vamos a dividir en dos, en los síntomas del recién nacido y en los síntomas que vamos a presentar en el desarrollo. Los síntomas del recién nacido podemos presentar una fontanela posterior abierta, que el bebé esté hipotónico, letárgico, con una succión débil, una hipotermia, con una ictericia persistente la cual sea mayor a 2 semanas, con piel seca, una hernia umbilical o puede presentar un llanto ronco. Y en los síntomas en el desarrollo, entonces el niño puede estar bradicárdico, con apnea, fatiga, constipación, algunos calambres musculares, malformaciones óseas, cianosis, intolerancia en frío, irregularidades menstruales y que el núcleo de osificación distal del fémur se encuentra ausente. La clínica en el hipotiroidismo central tiene algunas manifestaciones diferentes, ya que está dado por la ausencia de las distintas hormonas. Entonces, podemos presentar hipoglicemia, dada por la disminución de la hormona de crecimiento y la ACTH, un micropene causado por la disminución de la hormona de crecimiento, la FSH y la LH, la criptorquidia, dada por la disminución de FSH y LH. Incluso podemos presentar una diabetes insípida dada por los bajos niveles de vasopresina. En esta imagen lo que queríamos mostrar son algunas malformaciones que puede presentar el bebé. Sin embargo, estas no son muy comunes, las malformaciones físicas no son tan comunes en la actualidad. Sin embargo, queríamos traerlas para que ustedes puedan observar algunas de ellas. Las malformaciones asociadas, la malformación con mayor prevalencia que pueden presentar los bebés con hipotiroidismo congénito es la hipoacusia. Sin embargo, tenemos otras, como las malformaciones extratiroideas, que pueden presentarse con anomalías cardíacas, paladar hendido e incluso displasia de cadera, algunas malformaciones neurológicas, malformaciones genitourinarias, malformaciones digestivas o, en menor de los casos, algunas malformaciones oftalmológicas. Entonces, ya para hablar con respecto a el diagnóstico, tenemos que esta es una de las patologías, como es prevenible, debemos realizar un tamizaje neonatal, pero ¿qué es un tamizaje neonatal? Pues es la identificación presintomática de los infantes que pueden poseer alguna condición congénita, que se considera el método más efectivo para prevenir el desarrollo severo de las secuelas asociadas, en este caso, con hipotiroidismo congénito. Esto todo se da por la ley 1980 del 2019, donde nos rige en Colombia todo lo que tiene que ver con tamizaje neonatal de los errores innatos del metabolismo y la actualización con la resolución 207 del 2024, que fue ahorita el 13 de marzo, donde nos indica cómo se debe tomar la muestra, de dónde se debe tomar y qué debemos hacer en caso de que la muestra salga alterada. Entonces, para eso, quiero preguntarles, ¿saben ustedes tomar el tamizaje neonatal para hipotiroidismo congénito?
La respuesta puede ser sí, puede ser no, y ya se los vamos a explicar. Entonces en pantalla ya les debe salir la encuesta. La idea es que con esto tenemos que, es súper importante porque pues aunque la mayoría van a ser médicos, pueden asistir al rural y en el rural ustedes son los encargados de la toma de la muestra de esto. Entonces acá vemos cómo se está tomando la muestra a un recién nacido, vemos qué materiales debemos utilizar y todo eso. Pero viene antes una pregunta y es que ustedes qué consideran de dónde se debe tomar la muestra, ya que varios respondieron que no saben, ¿ustedes qué creen? Pues no, espérenme. Debe ser de el talón del cordón umbilical o a nivel central de la vena. Listo, la mayoría está respondiendo que a nivel del cordón umbilical y están en lo cierto, aunque en Colombia el decreto nos indica que puede ser tomada por el talón o puede ser tomada del cordón umbilical. Vamos a ver más adelante por qué se prefiere tomar del cordón umbilical. Y es que esta muestra se debe tomar en todo recién nacido que nazca en Colombia, aunque la resolución nos permite que sea hasta las 48 horas de vida. La idea es que esto se debe tomar inmediatamente nazca del cordón umbilical, donde tenemos un papel filtro que vemos en imagen. Tiene 4 circulitos. Vamos a ver que después de tomada la muestra se debe ubicar una gota en cada circulito. No se debe poner más de 2 gotas, no se debe salir del círculo. Yo sé que a veces es complejo, pero la idea es que la muestra sea aceptable para que el laboratorio pueda tomar como muestra esto. Este papel filtro lo que nos hace es que nos puede conservar la muestra, entonces este papel debe ubicarse después de tomada la muestra en un sitio que pueda ventilarse porque la sangre se debe secar. Vamos a ver que no debe sobrepasarse la muestra, es decir, que apliquen varias gotas y traspase el papel, quede goteando porque esto va a ser una muestra errónea. Y siempre se debe garantizar que los 4 circulitos queden en su totalidad con la sangre de bebé para que en caso dado que un resultado salga mal, se pueda volver a realizar otra prueba sobre la misma sangre tomada al momento de nacer. ¿Listo? Y adicionalmente, pues a este papel filtro está ubicado todos los datos de bebé, donde está cuándo fue que nació, a qué horas fue que nació, los datos de la mamá, el peso del bebé, la talla. Debemos ser muy rigurosos con los datos administrados en este papel, que sean los correctos y que se verifique 2 veces. Entonces, teniendo en cuenta eso, los posibles resultados de las pruebas para el diagnóstico de acuerdo al Instituto Nacional de Salud es que puede ser un caso probable, un caso confirmado por laboratorio. ¿Por qué? Porque esto es una prueba de tamizaje, no es una prueba de diagnóstico, es identificar todo caso antes de que genere síntomas porque es la prueba con mayor sensibilidad, es decir, la prueba que tiene más certeza de que nos identifique realmente si el paciente tiene la enfermedad. Entonces, el caso probable es que el recién nacido tenga una muestra del tamizaje neonatal de la TSH, que es lo que vamos a medir, en un cordón umbilical mayor a 15.000 unidades por litro y en talón, que incluso se sigue tomando, mayor a 10.000 unidades litro. O tenemos también un caso probable de todo menor de un año, que en el examen mental, en el examen físico, perdón, tengamos un retardo en el desarrollo psicomotor asociado o no a alguno de los síntomas, como los trastornos de alimentación, la hipotonía, la macroglosia, la fontanela posterior amplia, la talla baja, hernia umbilical, alguna cardiopatía, donde sí o sí nos indique que debemos estudiar si hay algún error innato del metabolismo. Y un caso confirmado por laboratorio es todo recién nacido que cuando el tamizaje sale positivo, debemos confirmar ese resultado con la toma de un TSH central y un T4 libre. ¿Por qué? Porque aunque la T3 es la forma activa, la T4 libre es la que más abunda en sangre, es la que más fácil podemos medir por que la T3 tiene una vida media corta y entonces en todos nos saldrían niveles bajitos de T3. ¿Listo? Y también en todo niño menor de un año que las pruebas en sueros sean más altas en el TSH y T4 que se ha disminuido, teniendo en cuenta el límite inferior para estos valores de referencia. Entonces, esto nos hace pensar que hay ciertas poblaciones, como vimos en los factores de riesgo, que se deben retamizar. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, los prematuros, los bajo peso al nacer, la trisomía 21 y los partos gemelares son las 4 condiciones que el consenso actualizado de las guías europeas nos indican que sí o sí debemos retamizar al mes de vida. Entonces acá les traemos un artículo que es de Arabia Saudita del 2019, donde tenemos que es un estudio diagnóstico comparativo retrospectivo, donde nos comparan la toma de la muestra para tamizaje del cordón umbilical y del talón. En este se emplearon 17.729 recién nacidos, de los cuales solo 7 dieron diagnóstico de hipotiroidismo congénito, lo cual nos da una incidencia de 1 en 2.532 recién nacidos en esa población. Y acá nos muestra que ambas pruebas, tanto el cordón umbilical como la muestra del talón, tienen la misma sensibilidad, pero el hecho de que nos dé un valor predictivo positivo diferente, más alto en el cordón umbilical, nos asegura un diagnóstico en el 99.6% con respecto al talón, que es el 98.3%. Yo sé que aunque sea un valor muy corto, un porcentaje muy corto, muy pequeño, nos va demostrado que tiene mayor efectividad el cordón por la tasa de falsos positivos, como vemos en el cordón de 88 y en el talón de 305 falsos positivos. ¿Listo? Acá tenemos todo lo que tiene que ver con el diagnóstico. Entonces, este es un esquema donde la idea es que si la prueba del tamizaje sale entre 0 y 15, lo consideramos negativo. Si está entre 12 y 15, de acuerdo al laboratorio de cada institución, deciden repetir la muestra, pero del papel filtro. Por eso les mencionaba que debe ser rellenado los 4 círculos con la muestra. Perdón. Y la idea es repetir la muestra para confirmar. Pues si es menor a 15, se da que es negativa la prueba, y si es mayor a 15, ahí sí, incluso teniendo un tamizaje al inicio de mayor a 15, solicitamos la prueba confirmatoria en niveles de sangre central, en donde tenemos que medir la TSH y la T4 libre, donde la TSH mayor a 10 y una T4 libre menor a 4 nos confirma el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, una TSH mayor a 10 y una T4 libre mayor a 4, un hipotiroidismo central, y una TSH menor a 10 y un T4 libre mayor a 4 nos confirma que se descarta el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Entonces, respecto al tratamiento, vamos a tener unos objetivos donde la idea es que cuando ya confirmemos el diagnóstico, o vamos a ver en algunos casos especiales donde preferimos iniciar tratamiento antes de confirmar el diagnóstico, la hormona tiroidea tiende a estabilizarse desde la 6ª a la 8ª semana de tratamiento. Por eso debemos hacer un seguimiento riguroso del recién nacido, donde la idea es que se mantengan unos niveles de TSH entre 0.5 y 2 miliunidades por litro para lograr un neurodesarrollo y crecimiento correspondiente al potencial genético del bebé. Esto lo recalcamos porque a veces se piensa, y hay mitos, que si ya le dan tratamiento, el bebé va a ser súper bien, se va a desarrollar súper bien, y esto va a conllevar al potencial genético. Entonces, pues eso tiene que ser muy claro, y sobre todo con el seguimiento por parte de genética. Y vamos a ver casos que una TSH mayor a 40 mil unidades por litro nos indica que sí o sí debemos iniciar tratamiento lo más pronto posible antes de remitir a pediatría o a un especialista, un endocrinólogo pediatra, o la prueba confirmatoria. Pero acá debemos individualizar cada caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, estamos en un rural, por allá en un pueblo que es súper lejano, que nos queda difícil de acceso al laboratorio clínico, pues debemos garantizar, no sé, una TSH en 30, debemos garantizar iniciarle el tratamiento al bebé, y después de eso sí le indicamos que se tome las muestras y que vaya a valoración por pediatría o por endocrinología pediátrica según corresponda, ¿sí? Porque si digamos, no sé, inició tratamiento, se tomó el examen a la semana, salió negativo, pues no hay ningún inconveniente con retirarle el tratamiento, pero somos precavidos en que si, digamos, no se llega a tomar el laboratorio, la mamá no vuelve con el bebé al control, o pues ya no tenemos ninguna comunicación con ellas, por lo menos le aseguramos un tratamiento y evitamos que tenga una alteración en su neurodesarrollo. Entonces, el tratamiento específico es con levotiroxina, que es la T4 sintética que se produce, en donde pues tenemos varias presentaciones en tabletas en Colombia de 25, 50, 75, 100, 125, 150 microgramos,
Y vamos a ver que, sobre todo en los recién nacidos, iniciamos con una dosis de 10 a 15 microgramos kilogramo día. A las mamás siempre tenemos que explicarle que deben ser tabletas molidas porque aunque algunas farmacéuticas tengan la fórmula magistral que vuelven esas tabletas en líquido, muchas veces estas son de costos elevados y pues es de difícil acceso para todas las personas. Entonces, lo más fácil es que ellos compren las tabletas, las muelan y se mezclen con pocos mililitros de agua, ¿sí? O en su defecto, si ya prefieren leche materna, pero se prefiere siempre en agua y sobre todo en cucharas o en recipientes de metal. ¿Por qué? Porque esta tiene afinidad al plástico y las partículas pueden adherirse a las paredes de este plástico y no se va a garantizar una dosis al recién nacido completa. Esta la debemos administrar así como en los adultos, en ayunas, pero yo sé que los recién nacidos comen cada 2 a 3 horas o a libre demanda, entonces debemos especificarle a la mamá que la idea es que sea entre las 5 y las 7 de la mañana, siempre a una misma hora, todos los días. ¿Listo? Y que en lo posible sea 30 minutos a una hora antes que ella tenga en cuenta que tiene que lactar a su bebé. ¿Listo? Y vamos a ver casos que si la T4 libre es normal y la TSH se encuentra entre 6 y 20 después de los 21 días, podemos incluso pensar en un hipotiroidismo subclínico, pero se opta por esperar el resultado de los estudios imagenológicos, es decir, una ecografía o ya estudios específicos para la, la detección de si hay alguna genesia de la glándula tiroides para una vigilancia estrecha y valorar hasta los 3 años de vida, siempre y cuando este no manifieste síntomas en el retardo del desarrollo psicomotor. Para continuar, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento y cómo va a ser el pronóstico de estos pacientes? Entonces, ¿cómo voy a saber si mi tratamiento está siendo efectivo o si lo estoy haciendo un tratamiento insuficiente o un tratamiento excesivo? Entonces, lo que tengo que hacer es medir la TSH, la T4 libre o la total. Cuando T4 está dentro del límite inferior del intervalo de referencia, tengo que tener en cuenta que estoy dando un tratamiento insuficiente al bebé. Particularmente, TSH tiene que ser mayor a una unidad. Y cuando T4 sérica está por encima del límite, se considera que estoy sobretratando al niño y teniendo un sobretratamiento. En el seguimiento de los pacientes, debo realizar una primera evaluación de 1 a 2 semanas después del inicio de tratamiento. Luego de eso, debo iniciar una evaluación posterior cada 2 semanas hasta que la TSH se normalice luego de 1 a 3 meses. Y si hay cambios en dosis o formulación, debo realizar las respectivas evaluaciones después de 4 a 6 semanas del mismo. Entonces, para continuar, ¿cuándo debo yo realizar el seguimiento genético? Entonces, en las mujeres embarazadas lo tengo que realizar cuando tengo una historia familiar de hipotiroidismo congénito no sindrómico, con disarmogénesis o disgenesia, cuando presento una historia familiar de hipotiroidismo sindrómico con alguna de estas características, que son trastornos neurológicos, discapacidad intelectual, sordera, cardiopatía congénita, el síndrome de deficiencia de surfactante, el paladar hendido, malformaciones renales y signos de osteodistrofia hereditaria de Albright o anomalías inexplicables de niveles de T3, T4 o TSH. Y el seguimiento genético en lactantes o niños con hipotiroidismo congénito lo realizo cuando presentan sordera, signos neurológicos causados por hipotonía, corestetosis, discapacidad intelectual, trastornos pulmonares como deficiencia de surfactante o enfermedad pulmonar, cardiopatía congénita, paladar hendido, malformaciones renales, signos de osteodistrofia hereditaria de Albright o historia familiar de alguien con lo que mencioné anteriormente. ¿Cuál es el pronóstico de estos niños? Entonces, el pronóstico es distinto si realizo yo un manejo temprano, oportuno y asociado a un seguimiento estricto, ya que evita las consecuencias en el desarrollo neurocognitivo. El manejo adecuado permite mejorar el IQ rápidamente en comparación con los niños sin tratamiento y se pueden presentar algunas variaciones en el peso con el tratamiento, sin embargo, no se han relacionado con los niveles de TSH. Y también se pueden llegar a identificar alteraciones neurocognitivas leves en la atención o en la audición.
Estas son las referencias en las que basamos nuestra charla. Muchas gracias. Buenas noches a todos. No sé si hay preguntas. O si hacen algún otro comentario los expositores. Bueno, pues primero agradecer a Sebastián y a Valentina por la invitación, al CEF por la invitación. Hace tiempos ya creo que había servido de tutora para alguna charla, pero ya hace tiempito no estaba por estos lados, entonces les agradezco su invitación y haberme tenido en cuenta. Les pido excusas. Quiero felicitarlos en general al grupo, pero sobre todo a Sebastián y a Valentina por su charla. Parece que fue muy buena. Perdón. Básicamente aquí, este es un tema muy importante para nosotros en pediatría. El hipotiroidismo congénito, como ustedes se dan cuenta, pues es una entidad que es muy importante, que en su forma primaria es mucho más frecuente que en su forma central, pero no solo la frecuencia, sino también las secuelas tan importantes que deja en la calidad de vida de los que la padecen, pues hace que esta entidad sea un problema de salud pública y una entidad susceptible de tamizar, o sea, de hacer pruebas para detectar a los positivos. Quizás, bueno, algo que quiero que se lleven para la casa es la inmensa frecuencia de la forma asintomática del hipotiroidismo congénito. Entonces ustedes puede que no encuentren los síntomas ni las manifestaciones clínicas que les habló Valentina. Cuando revisan el resultado del TSH, puede que encuentren un niño completamente normal, no siempre con talla baja, no siempre con estreñimiento, si bien las primeras manifestaciones del hipotiroidismo es como el retraso en la producción de meconio, puede que encuentres un niño completamente sintomático. Entonces ahí radica la importancia de tomar la muestra del TSH, ¿sí? Tan pronto nace. Entonces muchos dirán, no, pero pues una de las causas de falsos positivos es que se tomen las primeras horas de vida. Sin embargo, precisamente para no perder a ese individuo, no perder la toma de la muestra de ese individuo, se tiene que tomar precisamente ahí, en ese escenario y no en otro, no después, porque es difícil de pronto después encontrar ese bebé. Entonces es muy importante que ustedes lo tomen, es ley, es, digamos, por la importancia en salud pública, es una entidad que a nivel mundial los países se han comprometido no solamente a prevenir a través de la suplementación de ciertos alimentos con el yodo, sino también se han comprometido a que a todo niño recién nacido se toma el tamizaje. Para nosotros en Colombia, lo único que tamizábamos hasta hace poco era
el hipotiroidismo, precisamente porque dentro de todos los problemas congénitos, pues quizás este es el más frecuente, o sea, de lo que se puede tamizar, ¿sí? Otros errores innatos del metabolismo pues son mucho más infrecuentes. Por eso transcurrió mucho tiempo antes de que se empezara a tamizar otras enfermedades aquí en Colombia, lastimosamente. Pero lo más importante que ustedes deben llevar es uno, como les digo, que es importantísimo que se tome, importantísimo que a todo niño recién nacido se le revise su reporte. Muchas veces ustedes, de pronto los que ya han rotado conmigo, han visto que a veces hay niños que se quedan sin su consulta porque no van, porque las mamás no asisten o porque simplemente no lo sabían o algo así, puede que nunca le revisaron el TSH. La institución que recibe esos partos tiene la obligación de procesar el TSH y la obligación de notificar en caso de que un TSH salga alto, debe llamar y ubicar a esa mamá y ubicar a ese bebé. Deben notificar a la EPS porque, como les digo, esto es una entidad, una enfermedad importante en cuanto a salud pública. Cuando se diagnostica, por supuesto, también se tiene que notificar, se tiene que hacer una ficha de notificación para el Instituto Nacional de Salud y para las estadísticas debidas para esa población o para ese país. Y por supuesto, también en ese orden de ideas, todo hipotiroidismo que se detecta o que se diagnostica, pues se debe iniciar tratamiento. Sí, como les hizo énfasis Sebastián, estoy completamente de acuerdo que, digamos que estar lejos, en un lugar muy alejado, trabajando o haciendo rural, no es un impedimento para iniciar levotiroxina en un niño, es un medicamento que se puede conseguir. Y es preferible iniciarlo y después que se haga el confirmatorio. Con 1 o 2 dosis de levotiroxina no pasa nada que tú hagas un TSH, un T4 libre, ¿sí? Es muy importante, pues sí, hacer el confirmatorio, pero sería muy grave retrasar el inicio de la levotiroxina con un niño que, por ejemplo, tiene TSH en 20, TSH mucho más, un hipotiroidismo severo que pueda manifestarse con 40, por ejemplo, y no iniciarle la levotiroxina, que porque estoy esperando que le hagamos el T4 libre, que es el confirmatorio. Entonces, si bien el T4 libre y el TSH de control son los confirmatorios, y con eso también me sirve para clasificarlo, no puede ser una causa de dilatar el tratamiento, ¿sí? Creo que no me queda más por decir. Todo lo demás, pues ya lo han dicho sus compañeros, solo quería como reforzar en esos 3 o 4 conceptos que les mencioné y felicitarlos. Me pareció que hicieron una buena charla, ajustada al tiempo y me parece que es muy provechoso teniendo en cuenta que también se ha conectado bastantes personas nos preguntaron para conectarse. Entonces creo que todas estas actividades que ustedes hacen son muy, muy loables y tienen bastante impacto. Así uno a veces piensa que no, pero es un llamado a que sigan adelante y una felicitación para que sigan adelante haciendo estas actividades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Con muchísimo Bueno, gusto. sí, señora. Esperamos volvernos a encontrar con la doctora Helen como tutora en alguna de las próximas charlas del CEF y les agradecemos su asistencia a todos y la participación. Que tengan una excelente noche.